Capítulo 71. Jinete de la tormenta. Voz de luces, voz para luces. Si hablo en nombre de las luces, entonces debo expresar sus deseos. Si la luz es investidura, y toda investidura es deidad, y si la deidad tiene intención, entonces la luz debe tener intención. Del ritmo de la guerra, última página. Hagamos como que entendimos, ¿no? Claro. Dalinar ya no temía las altas tormentas. Había pasado ya bastante tiempo desde que temía haber enloquecido, y sin embargo, como un caballo maltratado, que aprendía a encogerse ante el mero sonido de un látigo, algo había persistido en el interior de Dalinar, una respuesta aprendida de que una tormenta significaba perder el control. Por eso, fue con una profunda y satisfactoria sensación de alivio que ese día Dalinar se dio cuenta de que no temía la tormenta, y en efecto, cuando el Debar le dijo la hora de la tormenta de ese día, Dalinar sintió una pequeña oleada de entusiasmo, nada menos. Reparó en que se sentía más despierto los días de alta tormenta, más capaz. ¿Es por ti?, preguntó al padre Tormenta. Es por nosotros, respondió el Spren, por ti y por mí. Yo disfruto pasando sobre el continente, ya que me da mucho que ver, pero también me cansa mientras a ti te revitaliza. Dalinar se apartó de la mesa e hizo salir a sus ayudantes y escribas, que había terminado de informarlos sobre las últimas novedades acerca de Eurídiro. Le costaba controlar su creciente preocupación por Navani y por la torre. Pasaba algo malo. Lo sentía en sus huesos. Todos los viejitos sienten cosas en los huesos, no manches. Con todo respeto, Dalinar, que sabemos que tú nos podrías romper como un palillo con una sola mano. Así que había empezado a buscar opciones. El plan actual consistía en que él encabezara una expedición a Shadesmar, navegaran hasta la torre y entonces Dalinar abriera una perpendicularidad para infiltrar espías. Por desgracia, no sabía si funcionaría. ¿Sería capaz siquiera de abrir una perpendicularidad en la zona? Tenía que intentar algo. Las últimas cartas de Navani, aunque incluían sus códigos de identificación, no parecían escritas por ella. Demasiado largas, demasiadas garantías de que estaban bien. Dalinar había ordenado a un equipo de trabajadores que empezaran a despejar los escombros que impedían a sus exploradores entrar por los cimientos. Habían informado de que costaría semanas, y en la región era imposible invocar hojas esquirladas que estaban suprimidas igual que los fabriales y los poderes radiantes. Los susurros de Twitch, pero no es gran cosa lo que te menciono. Puso la palma de la mano contra la mesa y apretó los dientes. Hizo caso omiso a la pila de informes llegados desde el frente. Yasna y los demás estaban encargándose de la guerra, y Dalinar veía aproximarse la victoria. No estaba garantizada, pero sí era muy probable. Debería estar concentrándose en su entrenamiento como forjador de vínculos. Pero ¿cómo podía hacerlo? Lo que quería era hacerse con una armadura esquilada, pedir prestada una hoja esquilada, marchar al frente y buscar a alguien a quien atacar. La idea lo tentaba tanto que tuvo que reconocer lo mucho que había llegado a depender del apoyo psicológico, de la emoción de la batalla. Tormentas. A veces anhelaba con toda su alma lo vivo que se había sentido cuando mataba. Esas emociones guardaban un parecido notable con cuando había renunciado a la bebida, un deseo quedo, ansioso, que lo golpeaba en los momentos más inesperados y lo urgía a buscar el placer, la recompensa. Lo que son los vicios, mijos, los que son los vicios. Vamos a anexar a Dalinar. Y yo como estúpido releyendo los susurros de muerto uno por uno. No, no. Ay, Artema. Tan mencito. Encontraste el final del archivo de los susurros. Ah, No podía culpar de todo lo que había hecho a la emoción. Había sido Dalinar quien llevaba esas botas, quien empuñaba esa arma y quien se regodeaba en la destrucción. Había sido Dalinar quien ansiaba matar. Si se permitía a sí mismo salir y luchar de nuevo, sabía que caería en la cuenta de que una parte de él aún lo adoraba. Por tanto, debía permanecer allí, buscar otras formas de resolver sus problemas. Salió de su morada personal una pequeña casucha de piedra más en Laki.
el pueblo que había convertido en su cuartel general. Respiró hondo, esperando que el aire fresco le aclarase la mente. El pueblo ya estaba fortificado por completo contra las tormentas y los ataques, con sus puestos de vigilancia suspendidos en las alturas, observando el terreno a todo su alrededor, y corredores del viento que llegaban volando para entregar informes. Debo mejorar con mis poderes, pensó Dalinar. Si tuviera acceso al mapa que podía crear con Shallan, quizá podríamos ver qué está pasando exactamente en Urídiru. No serviría de nada, dijo el padre Tormenta en su mente, con un sonido como el del trueno lejano. No puedo ver la torre. Lo que sea que debilita a los corredores del viento cuando se acercan me debilita a mí también, por lo que el mapa no revelaría esa posición. Aún así podría enseñártela. Tal vez tú puedas ver mejor que yo. ¿Enseñármela? Preguntó Dalinar, provocando que Seth, su sombra perenne, lo mirara. ¿Cómo? Puedes cabalgar la tormenta conmigo, dijo el padre Tormenta. He concedido a otros ese privilegio en alguna ocasión. ¿Cabalgar la tormenta contigo? Dijo Dalinar. Es como las visiones que Honor me ordenó otorgar, solo que en el presente. Ven, mira. Martra, llamó Dalinar mirando al escriba, que tenía asignada ese día. Es posible que actúe raro durante un rato. No pasa nada malo, pero si no soy yo mismo a la hora de mi siguiente cita, por favor, haz que espere. Sí, brillante señor, dijo ella, abrazada a su libro de cuentas con los ojos como platos. ¿Quieres que te saque una silla? Sería buena idea. Hay susurros que me llaman mucho la atención y que aún no sabe de qué se trata. Vértebra. No le apetecía quedarse encerrado dentro. Le gustaba el olor del aire, aunque allí fuese demasiado húmedo, y ver el cielo abierto. Martra regresó con una silla y Dalinar se acomodó, encarado al este, hacia el origen, hacia las tormentas, aunque le tapara la vista el enorme rompetormentas de piedra. Padre Tormenta, dijo, Se convirtió en la tormenta. Dalinar volaba al frente de la muralla de tormenta, como un escombro, no, como una ráfaga de viento que soplaba anunciando la tempestad. Podía ver, comprender, mucho más que cuando había volado gracias al poder de los corredores del viento. Era muchísimo más asimilar. Cruzó onduladas colinas con plantas creciendo en los valles entre ellas. Desde allí arriba parecía una red de islas marrones rodeadas de verdor, hasta la última porción de terreno bajo llena hasta los bordes de una maraña de malezas. Dalinar nunca había visto nada parecido, y las plantas le eran desconocidas, aunque su densidad le recordó bastante al valle donde había conocido a cultivación. No tenía cuerpo, pero se volvió y contempló la larga sombra de lo que estaba tirando, la propia tormenta. Me habéis matado, hijos de puta, me habéis matado. Mientras el sol sigue calentando, yo muero. ¿A poco ship? Cuando el corredor del viento voló en mis ráfagas, se movía sin cesar de un lado a otro, dijo el padre Tormenta, y Dalinar sintió el sonido por todo su alrededor. Tú solo piensas, te quejas de las reuniones, pero estás bien adaptado a ellas. Yo crezco, respondió Dalinar, yo cambio. Es lo que distingue a la humanidad, padre Tormenta. El cambio, una doctrina primordial de nuestra religión. Cuando tenía la edad de Caladín, sospecho que me habría comportado como él. Le acaba de decir un escuincle a nuestro Caladín. Nos acercamos a las montañas, dijo el padre Tormenta. Urídiru tardará poco en llegar. Prepárate para observar. A la derecha de Dalinar empezó a emerger una cordillera y comprendió dónde debía de estar, cruzando Triax o Tufalia, países de los que no sabía gran cosa. No eran las montañas donde encontraría Urídiru, todavía no. Así que se dedicó a experimentar con el movimiento, volando más cerca de los valles cubiertos de vegetación.
Sí, aquel paisaje le resultaba ajeno, con los verdes y enmarañados que eran sus arbustos, lleno de hierba, hojas anchas y otros tallos, todos entrelazados con enredaderas y repletos de videspren que oscilaban arriba y abajo. Las enredaderas eran una malla que lo unía todo, que lo fortalecía como las tormentas. Vio a curiosos animales con largos tentáculos en vez de patas y una piel correosa en vez de quitina, maleables, que escurrían con facilidad por agujeros en la maleza y encontraban huecos firmes en los que resguardarse cuando llegó la muralla de tormenta. Era extraño que todo fuese tan distinto cuando se estaba muy lejos de Alescar, solo a una breve travesía por el mar de Tarat. Trató de retrasarse para estudiar a un animal. No, dijo el padre Tormenta, adelante, siempre adelante. Dalinar se dejó animar hacia el frente y voló sobre las colinas hasta llegar a un lugar donde la maleza estaba vaciada para construir hogares. Esos valles no eran tan estrechos ni profundos como para correr el peligro de inundarse, y las casas estaban construidas sobre soportes de varios palmos de altura. De todos modos, allí crecía la misma malla de enredaderas y los bordes de los edificios se fundían con la vegetación para tomar prestada su fuerza. Hubo un tiempo en que ese pueblo debía de haber sido un lugar envidiable, protegido por las plantas que lo rodeaban. Por desgracia, al pasar por el viento por encima, Dalinar se fijó en que había muchos edificios calcinados y el resto del pueblo estaba hecho un desastre. La tormenta eterna. La gente de Dalinar se había adaptado a ella. Las ciudades grandes ya tenían muralla por ambos lados y los pueblos pequeños habían podido recurrir a las reservas del gobierno para sobrevivir a aquel cambio en el clima, pero las aldeas pequeñas y aisladas como aquella habían sufrido el embate de la nueva tormenta sin que nadie los ayudara. ¿Cuántos lugares como aquel existían en Rochard, vacilando al borde de la extinción? Dalinar dejó atrás el pueblo en unos pocos latidos, pero el recuerdo permaneció. En los últimos 2 años, las ciudades y pueblos que no se habían venido abajo por la repentina partida de los Parmenios había recibido el ataque incesante de la tormenta o la batalla. Si ganaban, cuando ganaran la guerra, tendría mucho trabajo por delante para reconstruir el mundo. Al proseguir su vuelo, vio otra cosa desalentadora, un par de recolectores atrapados mientras regresaban a su hogar. Los hombres, harapientos, se habían apiñado en una quebrada demasiado poco profunda. Llevaban ropa hecha de gruesas fibras tejidas, que se parecía al material para alfombras procedente de Marat, y sus lanzas ni siquiera eran metálicas. Ten piedad de ellos, pidió Dalinar. Atempera tu furia, padre Tormenta. No es furia, soy yo. Pues protégelos, dijo Dalinar, mientras caía la muralla de Tormenta, sumiendo a los malhadados hombres en la oscuridad. ¿Debo proteger a todos quienes se aventuran a mi interior? Sí. Entonces, ¿debo de ser una tormenta? ¿Dejo de ser una tormenta? ¿Dejo de ser yo? Puede ser una tormenta con piedad. Eso desafía la definición y el alma de una tormenta, objetó el padre Tormenta. Debo soplar. Yo hago que estas tierras existan. Transporto semillas, hago nacer plantas, vuelvo el terreno permanente con crem, proporciono luz tormentosa. Sin mí, Rochard se marchita. No estoy pidiéndote que abandones Rochard, sino que protejas a esos hombres, aquí, ahora. Yo, retumbó el padre Tormenta, es demasiado tarde. No han sobrevivido a la muralla de Tormenta. Un enorme peñasco los ha aplastado poco después de que empezáramos a hablar. Ay. Dalinar maldijo, acto que se tradujo en un crepitante relámpago que llenó el aire cercano. ¿Cómo puede un ser tan próximo a la divinidad carecer tan por completo de honor? Soy una tormenta, no puedo. No eres solo una tormenta, bramó Dalinar, mientras su voz se volvía trueno. Tienes capacidad de elección, te escondes de ella, y al hacerlo eres un cobarde. El padre Tormenta no respondió. Dalinar lo sentía presente, sometido como un niño malhumorado tras una regañina por su necedad. Bien, tanto Dalinar como el padre Tormenta eran diferentes de lo que habían sido antes. Tenían que ser mejores. El mundo les exigía que fuesen mejores.
Dalinar voló más alto, ya sin ganas de ver más detalles por si acaso acababa presenciando más brutalidades irreflexivas del padre Tormenta. Al cabo de un tiempo llegaron a montañas espolvoreadas de nieve, y Dalinar se elevó hasta la misma cima de la tormenta. Últimamente las tormentas habían ido haciéndose cada vez más altas en el cielo, algo en lo que la gente no reparaba en general, pero que era bastante evidente en Urídiro. Lo dejaron callado al papi Tormenta Simón. Le dieron un trancazo en los hocico y que cállese, cállese. Es natural, dijo el padre Tormenta, un ciclo. Seré cada vez más alto hasta que rebase la torre, y luego las siguientes tormentas decrecerán. La alta tormenta ya hacía esto antes de que la torre existiera. Parecía haber una cierta timidez en las palabras muy poco propia del padre Tormenta. Pues sí, está regañado el chiquillo. Quizá Dalinar lo hubiera turbado. Pronto vio la torre acercarse. ¿Puedes verla?, preguntó el padre Tormenta. ¿Los detalles? Sí, dijo Dalinar. Observa deprisa, tardaremos poco en pasar. Dalinar miró como una ráfaga de viento, dirigiéndose hacia Urídiro. No vio nada evidente que estuviera mal. No había nadie fuera en el nivel del paseo de las nubes, pero con la tormenta cada vez más elevada, tampoco sería aconsejable que lo hubiera. ¿Podemos entrar?, preguntó Dalinar mientras se aproximaban. Tú tal vez sí, dijo el padre Tormenta. Yo no puedo pasar dentro, igual que no puedo infundir esferas en interiores. Cuando una parte se separa, deja de ser yo. Tendrás que reincorporarte rápido a la visión o terminará. Dalinar eligió la terraza más accesible de los salientes orientales de la torre, en la tercera planta, y descendió hasta situarse frente a su objetivo. Cuando la tormenta pasó, entró volando por la terraza abierta al silencioso pasillo que había al otro lado. Tardó demasiado poco en terminar, una carrera por un pasillo oscuro para encontrar el corredor diagonal del sur, desde donde intentó llegar a la planta baja, pero de pronto Dalinar salió despedido, sin remedio, por otra terraza, sin haber visto ni la menor señal de vida. La muralla de tormenta siguió adelante para coronar las montañas y seguir su camino hacia Asir y el cuerpo de Dalinar. No, dijo, tenemos que mirar otra vez. Debes seguir adelante. Impulso, Dalinar. El impulso me mantuvo haciendo cosas terribles. Padre Tormenta, el impulso por sí mismo no es una virtud. No podemos hacer lo que pides. Deja de poner excusas e inténtalo por una vez, gritó Dalinar, provocando relámpagos a su alrededor. Resistió la presión para continuar al frente, y aunque hizo que el padre Tormenta gimiera con redobles de truenos, Dalinar se volvió hacia el interior de la tormenta, hacia el caso negro que imperaba tras la muralla de la tormenta. Era viento soplando contra el viento, un hombre nadando contra una marea, pero logró abrirse paso hasta el fondo, hasta Urídiro. El padre Tormenta refunfuñó, pero Dalinar no sentía dolor en el sprem, solo sorpresa, como si el padre Tormenta tuviera una curiosidad genuina por lo que había logrado hacer Dalinar. Resultaba difícil mantenerse fijo en un lugar, pero se quedó flotando fuera del primer anillo, buscando cualquier cosa alarmante. La furia del viento tiraba de él, el padre Tormenta atronó y el relámpago destelló. Ahí, Dalinar sintió algo, una tenue conexión, como cuando aprendía el idioma de alguien. Su potenciación, su poder, lo llevó a través del viento en torno a la base de la torre, hasta que encontró algo excepcional, una figura solitaria, casi invisible en la oscuridad, aferrada al exterior de la torre en el séptimo nivel. Caladín bendito por la tormenta. Dalinar no alcanzaba a imaginar qué habría llevado al corredor del viento a exponerse de aquella manera a una tormenta, pero allí estaba, sujetándose con fuerza a una repisa. Tenía la ropa hecha harapos y estaba herido, sangrando de numerosos cortes. Sangre de mis ancestros, susurró Dalinar. Padre Tormenta, ¿lo ves? Lo percibo, dijo el padre Tormenta, a través de ti. Parece estar esperando al centro de la tormenta, donde sus esferas y su luz tormentosa se renovarán. Dalinar se acercó al joven, que había hundido la cabeza bajo el hombro para protegerse. Estaba empapado de la cabeza a los pies, y un jirón de su camisa abofeteaba la piedra una y otra vez. —Caladín —gritó Dalinar—, Caladín, ¿qué ha pasado?
El joven no se movió. Dalinar se tranquilizó resistiendo los vientos furiosos y extrajo poder del alma de la tormenta. Caladín, dijo. Caladín se removió y giró la cabeza. Su piel había palidecido, tenía el pelo enmarañado y sacudió en nudos bañados de lluvia. Tormentas, parecía un cadáver. ¿Qué ha pasado? Exigió saber Dalinar como la tormenta. Invasión cantora, susurró Caladín al viento. Navani capturada, la torre en aislamiento, todos los demás radiantes están inconscientes. Buscaré ayuda. Los poderes radiantes no funcionan, excepto los míos. Puede que también los de los forjadores de vínculos. Estoy luchando, estoy intentándolo. Vida antes que muerte, vida, susurró Caladín, vida antes. Los ojos del hombre aletearon y se cerraron, flaqueó, laxo, y cayó desmayado de la pared. No. Dalinar reunió los vientos y con una oleada de fuerza los usó para arrojar a Caladín hacia arriba y por encima del parapeto de la terraza, al 7º piso de la torre. Eso forzó al límite sus capacidades, y por fin la marea se apoderó de Dalinar y lo obligó a regresar al frente de la tormenta. Mientras ocurría, fue expulsado de la visión y se encontró de nuevo en Emul, sentado en su silla. Había llegado una guardia de honor para formar un círculo a su alrededor y que la gente no curioseara. Aunque ya hacía mucho tiempo desde que a Dalinar lo poseyera por última vez una visión, contra su voluntad agradeció el gesto. Se sacudió y se levantó de la silla. Cerca de él, Martra sostuvo en alto su cuaderno. He apuntado todo lo que has dicho y hecho, como hacía la brillante Navani. ¿He hecho bien? Gracias, dijo Dalinar, echando un vistazo a lo que había escrito la mujer. Al parecer, Dalinar había hablado en voz alta, como en sus antiguas visiones, solo que Martra no había oído las partes en las que había hablado como la tormenta. Un guardia carraspeó y Dalinar vio que otro lo había mirado boquiabierto. El joven se volvió de inmediato, sonrojándose. Porque estaba leyendo, pensó Dalinar, mientras devolvía el cuaderno. Miró al cielo esperando ver nubes de tormenta, pero allí la tormenta aún tardaría horas en llegar a la región. Padre Tormenta, pensó, la torre está invadida. Nuestros peores miedos se confirman. El enemigo controla Urídiro. Tormentas, dolía reconocerlo, primero al Scar y luego la torre, y Navani capturada. Por fin sabía por qué el enemigo se había deshecho de Taravangian. Tal vez también de todo su ejército allí, en Emul, lo habían sacrificado para entretener a Dalinar. Busca a Teshab, dijo Dalinar a Martra, que reúna a los monarcas y a mis altos señores. Tengo que convocar una reunión de emergencia. Cancela todo lo demás que tenía previsto para hoy. La joven dio un gritito, tal vez porque le asignaran una tarea tan importante. Corrió a cumplir las órdenes de inmediato. Los soldados se marcharon a petición de Dalinar y él se quedó mirando el cielo otra vez. Padre Tormenta, ¿me has oído? Me has herido, Dalinar. Es la segunda vez que lo haces. Aprietas contra nuestro vínculo, obligándome a hacer cosas que no son correctas. Te aprieto para estirarte, replicó Dalinar. Eso siempre es doloroso. ¿Has oído lo que me ha dicho Bendito por la tormenta? Sí, dijo él, pero se equivoca. Sus poderes no funcionarán en Urídiro. Tus poderes no funcionarán en Urídiro. Parece que han vuelto las protecciones de la torre en nuestra contra. Si es así, debería ser varias órdenes de magnitud más fuerte que ahora, más experto que ahora, para abrir una perpendicularidad allí. Tendrías que serlo bastante poderoso para sobrepasar al hermano. Debo pronunciar más juramentos, afirmó Dalinar. Debo comprender mejor lo que soy capaz de hacer. Mi entrenamiento progresa demasiado despacio. Tenemos que encontrar la manera de acelerarlo. No puedo ayudarte. Honor está muerto. Era el único que sabía lo que podrías hacer por completo. Era el único que podría haberte entrenado. Dalinar rugió de frustración. Empezó a dar vuelta por la piedra sin tallar enfrente de su casa en el campamento de guerra. Caladín, Shallan, Jasnah, Lift, todos ellos aprendieron sus poderes de forma natural, dijo Dalinar. Pero aquí estoy yo, muchos meses después de nuestro vínculo, sin haber progresado apenas. Tú eres algo distinto a ellos, respondió el padre Tormenta, algo más grande, más peligroso, pero también más complicado. Nunca ha habido otro como tú. Trueno lejano, acercándose, excepto
añadió el padre Tormenta. Dalinar miró hacia arriba mientras se le ocurría una idea, con toda probabilidad la misma que se le había ocurrido al padre Tormenta. Había otro forjador de vínculos. Poco tiempo después, un Dalinar casi sin aliento llegó a un pequeño edificio en el extremo norte del campamento. La gente corría de un lado al otro, preparándose para la inminente tormenta, pero Dalinar no les hizo caso. Irrumpió en la pequeña construcción y sorprendió a una mujer que cuidaba de un hombre muy corpulento sentado en el suelo, inclinado hacia adelante, musitando para sí mismo. La mujer se levantó de un salto y echó mano a la espada que llevaba a un lado. Su raza era difícil de identificar, quizá asisiana, por el tono oscuro de piel. Pero sus ojos estaban mal, eran como los de una Shin. Aquellos dos eran seres atrapados fuera del tiempo, una criatura casi tan antiguas como Roshar, los heraldos, Shalash y Talenelat. Dalinar no se amilanó por la pose amenazadora de la mujer y avanzó a zancadas hasta asirla por los hombros. Había 10 de vosotros, 10 heraldos, todos ellos pertenecientes a una orden de caballeros radiantes. No, dijo Shalash, nosotros estábamos antes que los radiantes. Se modelaron a nuestra imagen, pero no nos contábamos entre sus filas, excepto Neil. Pero había uno de vosotros que era forjador de vínculos, repuso Dalinar. Ishi, heraldo de la suerte, heraldo de los misterios, vinculador de dioses, creador del juramento, dijo Shalash, zafándose de las manos de Dalinar. Sí, sí, todos tenemos nombres como esos, nombres inútiles. Deberíais dejar de hablar de nosotros, dejar de adorarnos, dejar de pintarnos. Aún está vivo, insistió Dalinar. No estaba encadenado por los juramentos. Él sabrá las cosas que puedo aprender a hacer. Seguro que sí, respondió Shalash. Si alguno de nosotros sigue cuerdo, aparte de mí, será él. Está cerca de aquí, dijo Dalinar maravillado, en Tukar, a un vuelo corto hacia el sudoeste desde este mismo pueblo. ¿No hay un ejército en medio? Preguntó Shalash. ¿No es hacer retroceder al enemigo y aplastarlo contra el ejército de Ishar nuestro objetivo principal ahora mismo? Eso es lo que está haciendo Yasna y nuestras tropas, dijo Dalinar, pero yo tengo otra misión. Yo debo encontrar la manera de hablar con el dios sacerdote y luego de convencerlo para que me ayude a rescatar Urídiro. No manches. Capítulo 72. Superada. La intención importa. La intención reina. No puede hacerse lo que pretendo yo por casualidad. Es necesario proponérselo. Esto parece ser una ley con mucho mayor rango del que le habíamos supuesto jamás. Del ritmo de la guerra, notas finales. Navani estaba sentada sin hacer ruido en la celda que era su biblioteca, esperando. Transcurrieron horas, pidió comida y se la llevaron, pero ni el guardia ni la profunda que la vigilaban respondieron cuando les hizo preguntas. Así que Navani esperó, demasiado nerviosa para estudiar, demasiado atenazada por las náuseas para atreverse a intentar hablar con el hermano. Después de todas las garantías y promesas que le había hecho, al final Navani se había demostrado indigna de su confianza. Raveniel llegó por fin, vestida con un sencillo atuendo de pantalones, blusa y chaleco taileño. Ya había mencionado que encontraba fascinantes sus diseños. Había elegido una ropa que por tradición era masculina, pero era muy probable que no le importara la distinción. La dama de los deseos contempló a Navani desde el umbral y luego hizo marcharse a los guardias. Navani apretó los dientes, se levantó e hizo una inclinación. Estaba herida, superada y derrotada, pero no podía permitir que la ira y la humillación la dominaran. Necesitaba obtener información. ¿No has insistido en tratar de contactar conmigo?, dijo Raveniel. Supongo que has comprendido lo que ocurría. ¿Cuánto tiempo llevabais escuchando mis conversaciones con el hermano, Antigua?, preguntó Navani. Desde siempre, dijo Raveniel. Cuando no podía oírlas yo, ponía a otro fusionado a hacerlo. Navani cerró los ojos. Yo les he revelado el secreto del tercer nodo. Se lo he sonsacado al hermano, cumpliendo a rajatabla el plan del enemigo. ¡Ay, mija! ¡Ay, mi pendeja! Yo sabía, y alguien estaba escuchando.
dato muy raro. No deberías fustigarte demasiado, dijo Raveniel. La verdadera culpa recae en el hermano. Siempre fue muy inocente e inconsciente de su propia ingenuidad. Cuando toqué la columna, supe que el hermano no dormía, pero fingía haber muerto. Así que le seguí el juego y escuché. No podía saber si esa decisión daría frutos, pero para eso se nutren 9 semillas y se presta atención a la que empieza a crecer. El hermano me dijo, repuso Navani, me dijo que no podríamos competir con vos en astucia. Sí, lo oí, dijo Raveniel. Me preocupó que hubieras descubierto mi vigilancia. Parecía una frase pronunciada demasiado a propósito para distraerme. ¿Cómo? Preguntó Navani abriendo los ojos. ¿Cómo lo hicisteis, Antigua? Sin duda el hermano lo sabría si sus comunicaciones pudieran ser inseguras. Raveniel canturrió a un ritmo y luego fue a la mesa y dio un golpecito en la pila de notas de Navani. Estudia. Encuentra respuestas sobre la luz para las dos, Navani. Deja de intentar combatirme y ayudarme a acabar con esta guerra. Ese ha sido siempre tu propósito aquí. Navani sintió que una náusea le revolvía las entrañas. Ya había vomitado una vez, asqueada por lo que había hecho, por lo que había costado sus actos al hermano. En esta ocasión los contuvo, y mientras Raveniel se marchaba, logró hacer una pregunta más. Caladín, dijo, el corredor del viento, ¿lo habéis matado, Antigua? No lo he matado, respondió ella, aunque sí le he hecho un buen corte. Ya te habrás dado cuenta de que logró destruir el nodo, dado que el escudo sigue alzado. Sin embargo, cuando han visto al corredor del viento huyendo de la torre más media hora después, su herida no había sanado, lo que me lleva a pensar que la transformación del hermano está casi completa. Eso volverá los poderes de su corredor del viento bastante poco de fiar. Considero improbable que haya sobrevivido después de salir corriendo a la tormenta. ¿A la tormenta? Preguntó Navani. Sí, es una pena. Quizá el hermano pueda decirte si está muerto o no. En caso afirmativo, me gustaría mucho estudiar su cadáver. Raveniel se fue. Navani se impuso a las náuseas para escribir y luego quemar una plegaria de protección para Caladín. Era todo lo que podía hacer. Al terminar, descansó la cabeza en la mesa para pensar en el profundo alcance de su fracaso. Fin de la tercera parte.